Hola a todos, bienvenidos a Introducción al Derecho, la sesión número 34 del módulo séptimo, Relación del Derecho con otros campos de conocimiento. En primer lugar hablaremos de la relación del derecho con la historia y con la política a partir del texto del profesor Mario Cajasarria, La construcción de la justicia constitucional colombiana, una aproximación histórica y política. La clase está pensada de la siguiente manera. En primer lugar, presentaré el documento, las ideas centrales, haré una recopilación de lo que yo creo es relevante para la conversación. En la segunda parte trabajaremos en la clase los comentarios. La idea que pretendo que oriente esta conversación y este análisis es el derecho a decir qué es el derecho en perspectiva histórica y política. En primer lugar, el profesor Sarria nos dice que aparece una noción de justicia constitucional a partir de 1910 con la Asamblea Nacional Constituyente, cuando la Corte Suprema de Justicia entrega o asume mejor la función de decidir sobre la exequibilidad de las leyes. Y de igual manera nos presenta 5 momentos en los cuales se divide esta construcción de lo que se ha llamado el modelo de justicia constitucional. Un primer momento con el que acabo de mencionar, con el presidente Rafael Reyes; el segundo momento durante el gobierno militar del general Rojas Pinilla; el tercer momento una tensión al final del Frente Nacional; un cuarto momento previo al gobierno de Turbay, y estamos más o menos en 1979, y finalmente la Constitución del 91 en la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se crea la Corte Constitucional. Entonces, para 1910 hay un contexto relevante, y es que la Acta Política de 1886, que se caracteriza por la centralización política del poder, en particular del Ejecutivo, y por supuesto del apoyo que recibe a partir del Concordato, que es un acuerdo con el Vaticano, de la Iglesia Católica, en el que la religión va a actuar como fuerza educativa y de control social. En ese momento es una constitución que se ha llamado conservadora. La soberanía entonces reside, al menos argumentativamente, en la nación. El poder es la suma de todo lo que las personas que componen la nación le han entregado a sus representantes. Y los estados, recuerden que estábamos en un momento federal antes de la Constitución de 1886, se convierten en departamentos, y los gobernantes de cada uno de esos estados asumen como gobernadores, permítanme esa redundancia, más con el rol de gobernadores, el título. Y finalmente, por supuesto, se elimina la elección de algunos funcionarios regionales. Estos funcionarios empiezan a ser elegidos a nivel nacional o elegidos por el Ejecutivo. Uno de los elementos más relevantes es la legislación tiene un carácter nacional. Se reduce la posibilidad de construir legislaciones en algunos sitios. Los magistrados en ese momento son nombrados y estamos hablando de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, son vitalicios. Ahora, en el contexto de la Constitución de la Regeneración, que es como se ha venido llamando a la Constitución de 1886, más tarde, cuando empieza a desarrollarse esta Constitución, aparece en medio de toda la guerra de los 1000 días, una guerra entre liberales y conservadores. Por supuesto, el poder político lo tienen para el momento los conservadores. Los liberales, que se sienten excluidos, empiezan a generar las reacciones de tipo militar. Durante esa época también se presenta la separación del departamento de Panamá con el apoyo de Estados Unidos, y finalmente para 1905-1910, que es cuando empieza esta propuesta de formulación de la función de revisar la exequibilidad de las normas, está la dictadura del general Rafael Reyes, que es un personaje que dentro del gobierno conservador, él es conservador, se ha reconocido como un héroe de guerra, pues sí, de la guerra de los 1000 días, y por su especial participación en intentar recuperar Panamá. Sin embargo, él también termina siendo un poco excluido por los liberales, en la medida que él durante su gobierno empieza
a entregar algunos cargos públicos relevantes a los liberales, y esto está visto como a los ojos por los conservadores radicales. Ahora bien, la Asamblea Nacional Constituyente que él promueve amplía el periodo presidencial hasta 10 años, de tal manera que este general podía quedarse en el cargo, aumentó el poder del gobierno nacional y, por supuesto, radicalizó lo que era la desintegración de los estados anteriores a la Constitución de 1886, suprimió las asambleas departamentales, modificó las reglas de elección del Senado, suprimió el Consejo de Estado y puso fin a las magistraturas vitalicias. Esto se consideraba para ese momento un avance. Se estableció un periodo de 5 años en la reelección. Pero espero que estén notando durante esta narración que poder definir de parte del presidente quiénes eran los magistrados que oficiaban en las altas cortes implicaba la posibilidad de manipular las interpretaciones jurídicas. Al menos eso es lo que nos sugiere el texto, y por eso en medio de todo se convierte en botín de conflicto político el poner o tener la capacidad de nombrar a los magistrados, porque es una forma paralela de tener el derecho a decir el derecho. Bueno, en particular, la Asamblea Nacional Constituyente de 1910 crea el Acto Legislativo número 3 y, por supuesto, esto implica una transformación visible de la Constitución de 1886, moderaba el centralismo. Esto está claro que esta moderación viene de parte de algunos de los reclamos de los poderes políticos locales, departamentales, que tratan de reclamar o retomar algo de su autonomía. Se regula el presidencialismo y, por supuesto, amplía un poco las libertades públicas. Esto implica de fondo cierto grado de liberalismo, pero no total. Ahora bien, este mismo acuerdo entonces establece algo que se llama la acción pública de inconstitucionalidad, y por supuesto la Corte Suprema de Justicia es la que asume estos debates para superar, pues, en particular lo que se quiere es, o lo que se pretende, al menos en el discurso oficial, es que si se logran tener claras los límites o las fronteras que constituyen lo que es el derecho y cómo se dice el derecho, entonces las personas lo van a acatar como un modelo racional de justicia y va a contribuir a la paz. Ese es el discurso oficial. El discurso extraoficial es mantener el control de las interpretaciones jurídicas y de las decisiones jurídicas. Por supuesto, entonces vamos avanzando en esto, y es el tribunal ya no solamente como que estaba la defensa judicial de la Constitución. No nos olvidemos que antes existía este control constitucional. Aquí es donde aparece el control concentrado con este acto legislativo. Más adelante se establece un control difuso, y es que algunos gobernadores de departamentos entonces mantienen, por acuerdos políticos, la posibilidad de revisar la inconstitucionalidad o la legalidad de ciertos actos municipales. Entonces, digamos que eso es parte de lo que se instaura más tarde como el control difuso. Y por supuesto, el Consejo de Estado, que recuerden había desaparecido con esta Asamblea Nacional Constituyente, se restablece, y se restablece para revisar los actos o las acusaciones por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno. Tengan presente que el Consejo de Estado, los magistrados eran elegidos por el presidente. En ese orden de ideas era como las personas que habían sido elegidas por el presidente, revisaban los actos del presidente, y eso por supuesto generaba suspicacias, pero mantenía el control dentro de la formalidad, el control de las decisiones políticas. Ahora bien, durante el gobierno del general Rojas Pinilla hay un contexto, y es que los conservadores, algunos de ellos han venido promoviendo, en particular desde el gobierno de Alfonso López Pumarejo, una reforma que se realizó en 1936 que básicamente hacía un constitucionalismo social, laico, un poco más liberal. Los conservadores de este momento quieren suspender esa reforma, quieren volver al modo radical de 1886, y
La propuesta que se hace como una reacción por parte del general Rojas Pinilla y su equipo es crear algo que se llamaba el Tribunal de Garantías Constitucionales en 1953. Este Tribunal de Garantías Constitucionales es una idea que viene de Italia, de Francia, finalmente se consolida en España y más o menos lo que está sucediendo o lo que se pretende, el argumento central es que todo lo que implica un estudio de la Constitución o una decisión sobre la Constitución y el modo de aplicar y de entender la Constitución requiere gente que sepa el asunto. Por supuesto, de fondo es pareciera decir que una persona que se ha dedicado al derecho civil, laboral, penal en particular, no tendría como la experticia suficiente para hablar de la acción constitucional o del accionar constitucional, para ser preciso. Por supuesto, esta es una idea que reclama un poco las teorías que empiezan a estar vigentes a partir del modelo kelseniano, ya lo conocemos nosotros, y, y los sitios donde se empieza a instaurar es en Austria 1920, España 1931, Italia 1947, es la Italia de la posguerra. Por supuesto, el Tribunal Constitucional Alemán, que se convierte en un referente para Latinoamérica, 1941, empieza a funcionar en 1951. Ahora bien, aquí empezamos a hablar de algo que se llama la Sala de Negocios Constitucionales. La Sala de Negocios Constitucionales empieza a surgir como una idea de la Asamblea Nacional Constituyente. Es una sala que está dentro de la Corte Suprema de Justicia y aquí lo relevante es que estamos de nuevo en medio de una tensión política en la que hay una Asamblea Nacional Constituyente que en principio apoya y está apoyando al general Rojas Pinilla, está reelaborando una constitución y por supuesto legitima el poder, la permanencia en el poder del general Rojas Pinilla. Recuerden que el general Rojas Pinilla reemplaza a Laureano Gómez, presidente. Ahí se promulga o se promueve mejor el acto legislativo 01 de 1954 y amplió los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en particular para la Sala de Asuntos Constitucionales, incluye a miembros de las Fuerzas Armadas, es un régimen militar, no pueden olvidar eso, y representantes de la Iglesia Católica. Sin embargo, al final, esta misma junta, una junta militar, le pide al mismo general Rojas Pinilla que entregue el poder. No obstante, se mantienen algunas de las ideas. Bueno, realmente esta sala de negocios se hizo realidad en 1956 y terminó siendo suprimida muy rápidamente en 1957. Y por supuesto la Corte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia volvió a reasumir sus funciones tal como había quedado en 1910, recuerden, bajo el gobierno del general Reyes. Ahora bien, de esta sala de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Constitucional. Vamos a hablar de la reforma de 1968. ¿Por qué hablamos de la Corte Constitucional? Aparece la tensión entre si se crea una sala o se deja mejor una sala de negocios constitucionales, de asuntos constitucionales, o se crea una Corte Constitucional. ¿De acuerdo? Hay de medio el debate, argumentos a favor y en contra, pero de fondo también existe una tensión política. Y entonces retorna el gobierno civil en 1957 con algo que se llamó el Frente Nacional, ya ustedes lo conocen. Para quienes no lo conocen, es un pacto entre liberales y conservadores y por supuesto aquí lo que está sucediendo es que definitivamente de nuevo la posibilidad de decir qué es el derecho se convierte en un botín de guerra política.
y pasa de estar de la Junta Militar, se lo entrega a este acuerdo entre liberales y conservadores, quienes lo están utilizando por el momento. Ahora, el proyecto de la creación de una Corte Constitucional resulta bien interesante. En realidad fracasó, y fracasa en la reforma de 1968, porque se establece que se tendrá una sala constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia. La razón principal, el argumento que estaba como impulsando esta creación era de nuevo la necesidad de un cuerpo especializado por personas que supieran de derecho público y sustanciaran los procesos, y estos procesos se deberían decidir en sala plena. Significaba que a partir de ese momento la decisión de la constitucionalidad la tomaba la reunión de la sala laboral, la sala civil, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, ya surgido como ese momento, hablamos entonces de otro pequeño intento que es para 1979, cuando la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus atribuciones de constitucionalidad, justo echa abajo una reforma. Y entonces hay una tensión del presidente Turbay Ayala y algunos de los parlamentarios. Para quienes no lo saben, el periodo del presidente Turbay Ayala fue entre 1978 y 1982. En particular, se promovía una reforma mediante otro acto legislativo, ese se llamó el Acto Legislativo 04 del 71, y se buscaba cubrir temas como el Congreso de la República, mejorar planeación, el modelo de planeación, ya había encontrado un discurso del desarrollo económico, el régimen territorial, la administración, una transformación profunda de la administración de justicia, y esa transformación implicaba la creación de la Fiscalía General de la Nación. Además, reviso un momento. Sí, bien, continuamos. Ahora bien, por supuesto, aquí aparece otro órgano y es el Consejo Superior de la Judicatura, bien interesante porque por primera vez empezamos a pensar que hay un órgano encargado de administrar la carrera judicial, de revisar la actividad disciplinaria y de los magistrados, y adicional a eso, el presidente de la República deja de ser el personaje que envía las propuestas o las ternas para quienes van a fungir como magistrados de las distintas cortes. Se empieza a crear todo un sistema para vigilar que ninguno mantenga por sí mismo el poder de elección de estos magistrados. Así entonces, lo que podemos revisar rápidamente: el Consejo Superior, además de enviar a las altas cortes las listas, designa a los magistrados de los tribunales y a los jueces respectivamente. También quedaba a cargo el control disciplinario que ya comentamos, y el Consejo de Estado, así como de los abogados, magistrados y jueces. Esto no existía, este control disciplinario casi siempre era un control pseudopolítico. Bueno, por supuesto, las altas cortes se corta el asunto de que sean vitalicios los cargos y se deja para 8 años sin posibilidad de reelección. Ahora bien, la Sala Constitucional gana autonomía con esta reforma, y los únicos actos que debe ser consultados o votados o decididos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, es decir, convocar a la Sala Penal, Laboral, Civil, ya podemos hablar de Sala de Familia, y por supuesto la Constitucional, eran los que hablaran sobre actos legislativos y decretos de estado de sitio. Bueno, sin embargo, ocurre durante este gobierno, el gobierno de Turbay, una forma de revés político. Él es atacado porque parece que de alguna manera es percibido como que los jueces empiezan a tener mayor poder que lo que tradicionalmente habían tenido. Es parte del debate. Ahora, la última batalla que la Corte
Suprema de Justicia pues tiene o trata de ganar por el control de la función constitucional ocurre en la Asamblea Nacional Constituyente, cuando pues tras ciertos argumentos, estamos ya hablando de 1991, la Corte todavía sugiere que esto como que no debería suceder, es decir, la Corte Constitucional no debería existir por aparte, porque además implicaba como crear una superestructura, una corte que pudiera decidir sobre todas las otras cortes y sobre el modelo ejecutivo o sobre el legislativo. Eh, Sin embargo, el argumento que empieza a ganar es este que les señalo acá, y es que una mayor especialización, es como la idea, permitirá que con el tiempo se construya una jurisprudencia que establece los alcances de cada una de las normas de la nueva Carta. No sé si ustedes lo están notando, pero hay como dos elementos de fondo que se están tratando de disolver acá, y es que cada uno de los gobiernos pueda ponerle mano a la Constitución como lo veníamos registrando en esta historia constitucional. Uno. Dos, que este tribunal constitucional pudiera tener una independencia y la posibilidad de revisar toda la estructura jurídica y todo lo que es el sistema jurídico de la nación comparado con la nueva constitución. En particular, algo bien relevante, y por esto se llama la última batalla, es que la Corte Suprema de Justicia, aún así, pues pese a su argumentación, intentando que no se abriera la Corte Constitucional, ya no tiene competencia, como sí lo tuvo en 1978 y en el 81, para declarar inexequible pues la creación de esta Corte. Y no la tiene en principio porque pues la había perdido un poco antes, y porque quien lo está declarando en este momento es una Asamblea Nacional Constituyente. Luego surge la surge la Corte Constitucional como un nuevo órgano encargado de vigilar la coherencia de la Constitución. Una reflexión final que me parece interesante, y por eso la puse acá, que nos sugiere el profesor Cajas, es el diseño institucional de la justicia constitucional colombiana recibió influjos transnacionales, y cómo los distintos actores locales se apropiaron, así como también las amalgamas e hibridaciones entre las instituciones foráneas y propias de la construcción de esa justicia. Dos elementos rápidos, por lo cual yo lo puse acá. El primero, hablar del diseño constitucional de este modelo de justicia constitucional implicaba mucho que cada uno de nuestros elementos políticos en particular y sociológicos entraran a verse reflejados como esas tensiones en las cuales el derecho parece ser el objeto de disputa, y quien quiera apropiarse del derecho tiene que apropiarse de la posibilidad de nombrar a los magistrados y de la posibilidad de decir quién dice el derecho aceptable en la nación. Eso es bien interesante. De un lado. De otro lado se registra cómo las nociones de Kelsen, las nociones de Tribunal de Asuntos Constitucionales, la misma noción para 1910 en la cual la Constitución prevalece sobre la ley. No olviden que antes que eso la Constitución tenía como el mismo estatus, era más una carta de valores y menos un elemento jurídico que debía prevalecer sobre la ley. Para terminar con amalgamas e hibridaciones, y estas amalgamas e hibridaciones se refiere al control difuso y al control concentrado. No olviden que tenemos control concentrado en la Corte Constitucional, por supuesto, y el control difuso el que realizan pues algunos jueces en cada uno de sus escenarios. Para la reflexión final o para iniciar la conversación les propongo, a partir de estas tres ideas, espero que ustedes me propongan más, y es analizar qué se puede afirmar de la relación entre el poder político, el ejecutivo y la administración de justicia. En segundo lugar, qué cambios en las concepciones sobre la Constitución y su función se pueden registrar en la narración que nos presenta el profesor Cajas. Y finalmente, en qué estancia, me refiero, en qué escenario, en qué estadio está la tensión entre las altas cortes por el derecho a decir qué es el derecho, el choque de trenes, el sistema de pesos contrapesos, entre otros.
Gracias por todo. Nos conversamos en la clase.